En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hoy es un día especial para los religiosos franciscanos de María que dirigimos esta parroquia. Celebramos la fiesta de San Francisco de Asís, que es nuestro santo patrono, junto con el modelo de la Inmaculada Virgen María. Vamos a dar gracias al Señor por los santos que interceden por nosotros y vamos a pedir al Señor perdón por nuestras faltas y pecados para de esa manera preparar dignamente nuestro corazón a la celebración de estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de semejarse a Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos caminar tras sus huellas para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con amor jubiloso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Comienzo de la profecía de Jonás. Jonás, hijo de Amitai, recibió la palabra del Señor. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella, su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jaffa y encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar, y se alzó una gran tormenta en el mar, y la nave estaba a punto de naufragar. Temieron los marineros, e invocaba cada cual a su Dios. Arrojaron los petrechos al mar para aligerar la nave, mientras Jonás, que había bajado a lo hondo de la nave, dormía profundamente. El capitán se acercó y le dijo, ¿por qué duermes? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás se compadezca ese Dios de nosotros, para que no perezcamos. Y decían unos a otros, echemos suertes para ver por culpa de quién nos viene esta calamidad. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Le interrogaron, dinos, ¿por qué nos sobreviene esta calamidad? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Él les contestó, soy un hebreo, adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Temieron grandemente a aquellos hombres y le dijeron, ¿qué has hecho? Pues comprendieron que huía del Señor por lo que él había declarado. Entonces le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que se nos aplaque el mar? Porque el mar seguía embraveciéndose. Él contestó, levantadme y arrojadme al mar, y el mar se os aplacará, pues sé que por mi culpa os sobrevino esta terrible tormenta. Pero ellos remaban para alcanzar tierra firme y no podían, porque el mar seguía embraveciéndose. Entonces invocaron al Señor diciendo, ah, Señor, que no perezcamos por culpa de este hombre, no nos hagas responsable a una sangre inocente. Tú eres el Señor que obras como quieres. Levantaron pues a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su cólera. Y temieron mucho al Señor aquellos hombres, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez a que se comiera Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches seguidas. El Señor dio orden al pez y vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. En mi aflicción clamé al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo pedí auxilio y escuchó mi clamor.
Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Me arrojaste a lo profundo en el alta mar, me rodeaba las olas, tus corrientes y tu oleaje pesaban sobre mí. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Yo dije, me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver de nuevo tu santo templo? Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Cuando se me acababan las fuerzas, me acordé del Señor. Llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: El que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: Anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fiesta de San Francisco de Asís nos habla de uno de esos personajes de la historia de la Iglesia que cambió a la Iglesia de su época. Un hombre que estaba llamado a obtener títulos nobiliarios, que venía de una familia que había generado mucha riqueza vendiendo telas que compraban en Francia y vendían en Italia, un hombre aburguesado que deseaba obtener la gloria del mundo y que, sin embargo, gracias a los avatares de la vida, perdió una batalla y fue hecho prisionero, y allí en la mazmorra se encontró con Dios y empezó a cambiar su vida a partir de aquel momento. Un hombre que hizo cosas que para los que no tienen fe eran cosas de locos y que solo se entienden desde la óptica del amor y por lo tanto del deseo de poner a Dios en el primer lugar de su vida. San Francisco de Asís ha quedado para la historia como un hombre que vivió la pobreza, que se entregó al servicio de los pobres y necesitados y que vivió una vida tremendamente austera. Pero muchas veces esto que se ve desde fuera impide ver la profundidad que hay dentro. San Francisco de Asís vivió la pobreza. San Francisco de Asís ayudó a los necesitados. San Francisco de Asís hizo todo eso, pero no fue lo más importante que él hizo.
Por eso a veces los árboles impiden que podamos ver el bosque y conviene mirar más profundamente para lograr dejar que lo que había en el interior de San Francisco ilumine nuestra vida. ¿Por qué San Francisco abandonó todas esas ansias de obtener títulos nobiliarios, de ser alabado y, por lo tanto, ocupar un lugar eminente en la sociedad? Porque se encontró con aquel que llenó su vida de sentido. Ya no necesitaba cosas, porque tenía a aquel que le colmaba de felicidad, que es Cristo. San Francisco solo se entiende desde el amor a Jesús. Le denominan como el otro Cristo. Llegó incluso a recibir tanto las llagas en las manos como en los pies de Jesús, porque era el Arter Christus. San Francisco estaba enamorado de Jesús. Y porque estaba enamorado de Cristo, dejó la vida pasada y todo aquello que antes era para él lo más importante, como decía San Pablo, todo lo estimo ahora basura con tal de estar con Cristo. Dejó aquello porque el Señor se lo pedía y porque entendió que ya había recibido el mayor don, que era poder amar a aquel que entregó la vida por él, que es Jesús. Y el Señor le pidió que llevara a cabo una misión, la misión de reparar y restaurar la iglesia de su época. Al principio él creyó que la restauración de la iglesia era de forma física, porque recibió esa llamada en una pequeña ermita a las afueras de Asís, que estaba derruida, San Damián. Entonces se encargó de empezar con unos amigos a restaurar la iglesia de San Damián. Y cuando siguió escuchando la misma voz de Cristo que le decía: Francisco, repara mi iglesia, que como ves amenaza ruina, le respondió: Maestro, si ya la he restaurado. Por cierto, no de forma ostentosa, sino muy humilde y bastante fea. Pero el Señor le hizo entender a San Francisco que no se refería a la restauración física de San Damián, ya la había llevado a cabo, sino a la restauración espiritual de la iglesia. Si la iglesia se vuelve sosa, dice el Señor, ¿para qué sirve? Si la sal se vuelve sosa, solo sirve para pisarla. ¿Qué es lo que había ocurrido en la iglesia del tiempo de San Francisco? Era una iglesia que estaba centrada, en muchos casos, en amasar fortunas, en vivir como si fueran reyes y nobles, olvidándose del Evangelio. Y San Francisco entendió que lo que el Señor le pedía era, en primer lugar, que pusiera el corazón en su relación con Dios. Nosotros no seguimos al Dios lejano, que crea y se desentiende de la creación. Seguimos al Dios cercano, al Dios de la encarnación, que crea y se hace historia de los hombres enviando a su Hijo al mundo. Su Hijo instituye la Iglesia y sus sacramentos, la Eucaristía sobre todo, para estar cerca de nosotros, para hacérsele encontradizo. Cristo te busca y espera que tú le abras tu corazón. Cristo desea contigo tener una relación personal, una relación de amor, una relación donde tú le abras el corazón, pero tú también le correspondas. Una relación, por tanto, recíproca, donde no solo vengas a recibir, sino también a dar, donde no solo recibas, sino también correspondas a aquel que te ama y te quiere. Esto es lo primero que nos enseña San Francisco. En segundo lugar, San Francisco decía que le gustaba vivir el Evangelio sin glosa, es decir, sin ponerle aditivos para hacerlo más dulce y por lo tanto menos difícil. ¿Cuántas veces nos cuesta vivir el Evangelio y nos gustaría quitar aquello que el Señor nos pide porque nos parece duro? Perdonar a una persona que me ha hecho daño, compartir con el que sufre y está necesitado, dar mi tiempo, porque muchas veces nos parece fácil dar de lo que nos sobra, pero no dar nuestro tiempo, no entregarnos a nosotros mismos. San Francisco nos enseña que tenemos que amar a Cristo y que tenemos que dar no de lo que nos sobra, sino darnos completamente nosotros. Y cuando uno se da completamente, se produce el milagro de la felicidad. Es dando cuando recibes,
es perdonando cuando te sientes perdonado, es amando cuando te sientes amado. Esto nos enseña San Francisco, que cuando uno ama al amor, recibe mucho más de lo que da, porque Dios da sin medida. Pidamos al Señor que nuestra iglesia sea una iglesia que evangeliza, porque lleva el amor de Dios, porque habla del amor de Dios y porque lleva la esperanza y la misericordia divina al corazón de todos los hombres, viviendo el Evangelio sin edulcorarlo, sin quitar aquello que me parece difícil porque me cuesta. El Señor subió a la cruz para salvarte y te enseña que ese es el camino de la felicidad, el amor de entrega, el amor oblativo, como lo vivió y lo entendió San Francisco de Asís. Pidamos a San Francisco que interceda por la Iglesia, para que sea siempre instrumento bueno de Dios, que lleve el amor y la misericordia de Dios, del Dios verdadero, al corazón de todos los hombres. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea fiel y lleve la buena noticia a todos los hombres. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por todos aquellos que seguimos los pasos de San Francisco, para que como él escuchó ese Francisco repara mi iglesia, que como ves amenaza ruina, nosotros también colaboremos con Dios en la obra de la salvación, amándole a él por encima de todas las cosas y viviendo el Evangelio como nos ha llegado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por los que sufren, en especial por los enfermos, por las personas que se encuentran en paro. Pedimos por nuestras familias rotas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santa Iglesia. Al presentarte nuestras ofrendas, te pedimos, Señor, que nos dispongas para celebrar dignamente el misterio de la cruz, al que San Francisco de Asís se adhirió con tanto ardor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad
a la santidad primera que de ti había recibido, y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Román, Charo, Ramón, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Por este sacramento que hemos recibido, concédenos, Señor, imitar a San Francisco de Asís en su caridad y en su celo apostólico, para que gustemos de los frutos de tu amor y nos entreguemos a la salvación de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Felicidades a todos, especialmente a los que formáis parte de los franciscanos de María, y vamos a pedir al Señor que bendiga a todos aquellos que nos sentimos
hijos de la Virgen María, pero también de San Francisco de Asís. Rezamos el Ave María. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.